Qué hermoso que es el Señor que nos permite que le alabemos. Dice el Salmo número 1, los primeros 3 versículos. Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Qué hermoso es que el Señor da testimonio de lo que ocurre cuando nosotros, lejos de andar en el consejo de los impíos, andamos en el consejo de la palabra del Señor. En ella meditamos de día y de noche. Ella es la que nos induce a hacer la voluntad del Señor, y por eso todo lo que hace prospera. Qué hermoso. Al momento de someterse a la palabra, tenga ese entendimiento. Está sometiéndose al consejo de la palabra del Señor y no al consejo de impíos. Así que espere que el Señor le refleje su voluntad y que al hacerlo, todo lo que haga le va a prosperar. Qué hermoso. Amados hermanos, el tema que estuvimos iniciando la semana anterior fue acerca de la identidad o la identificación de Cristo Jesús. Mire, y es una pregunta que está vigente. Es una pregunta que está realizada en la Escritura para que usted tenga que hacérsela, y no pocas veces. Y déjeme decirle que la respuesta más determinante para la vida y la muerte de una persona corresponde a esta, que es la pregunta más importante con la que tenemos que enfrentarnos. No se trata de que usted logre saber y conocer el propósito de la vida, o incluso el origen de su vida. No se trata tampoco de que usted logre responder bien de qué se trata su futuro o cómo está su estado personal. No tiene nada que ver con una correcta autopercepción de sí mismo, ni siquiera tiene que ver tampoco con lo importante que es definir una profesión para ese tiempo que está usted aquí en la tierra. Es cierto que estas preguntas y estas respuestas tienen un nivel de mayor importancia frente a otras en la vida, pero aún existe una pregunta que es de inmensa determinación para su vida. Y la respuesta que usted tenga para esta pregunta define no solamente su temporalidad aquí, sino que además determina claramente cuál va a ser su eternidad. Y la pregunta determinante, cuya respuesta es de la mayor importancia, es: ¿quién es Cristo Jesús? El título de mi predicación hoy es La verdadera identidad de Cristo Jesús. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 16, y aunque voy a leer los versos del 13 al 21, solamente me voy a enfocar en una porción de ellos, mas es necesario tener un poco más amplio el contexto. Mateo 16, y voy a leer del 13 al 21. La palabra del Señor, con su autoridad, en su inspiración, dice: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; pero otros, Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿quién decís que soy yo?
Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a sus discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Oremos al Señor. Grata es tu palabra, oh Dios, deleite de mi corazón, deleite del corazón de todos aquellos que verdaderamente la anhelan. Tu palabra es firme y ella misma ha dicho que cuando meditamos en ella y la ponemos por obra, seremos no solo dichosos, sino además prosperados en todas las cosas. Hoy, Señor, tu precioso camino nos lleva a contemplar lo que es la pregunta más determinante en la vida. Ayúdanos, Señor, a alcanzar la revelación que ahí está. Ayúdanos a alcanzar a comprender la tremenda importancia, la importancia única que hay al momento en que tú nos preguntas acerca de quién eres tú mismo para nosotros. No hay capacidad en mí, no hay capacidad en nosotros, ni siquiera para llegar a comprender, porque no es carne y sangre quien lo revela. Sabemos que es tu Espíritu Santo, Señor, y pedimos el auxilio tan urgente, tan vital de tu Espíritu para que lleguemos a comprender lo que tú dejaste escrito para nosotros. Me pongo en tus manos rogando que ninguno de mis previos pensamientos, que nada de mi humanidad pueda contaminar la preciosa palabra tuya, Señor, y que así la recibamos, para que entonces, habiendo meditado en ella, podamos hacer conforme lo que en ella está escrito y alcanzar, darte la gloria en ello. Así lo pedimos, Señor Jesús, con la venia del Padre Celestial y en la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. 3 aspectos voy a estar tocando en esta mañana a partir de este texto. 3 puntos que integran lo que vamos a estar estudiando. Lo primero es las opiniones más elevadas respecto a la identidad de Cristo. En esta ocasión especial, el Señor nos concentra en el verso 13 y 14. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. En esta ocasión especial, Jesús invitó a sus discípulos a que recordaran algunas de las opiniones que la gente tenía acerca de Cristo Jesús. Es notable que el Señor se describe aquí a sí mismo como Hijo de Hombre. Ese es el título que Jesús prefirió asignarse siempre en los evangelios mientras estuvo en la tierra: Hijo del Hombre. Las respuestas de la gente revelan que entre ellos tenían una alta opinión de quién era Cristo, pero no alcanzaban a saber quién era Cristo.
Comenzamos por la ocasión, el lugar en donde ellos están. El verso 13 dice que Jesús los llevó a una situación y a un lugar, a una circunstancia, a unas condiciones específicas para hacerles la evaluación de todas las evaluaciones. Entre los exámenes que tenían que pasar, este era el examen. Entre las preguntas que ellos iban a tener que responder, esta era la pregunta importante. Y Jesús los lleva a Cesarea de Filipo, una región entre los gentiles, no entre los judíos, una región gentil que tiene cierta altura, por lo cual podían ver todo Judea y podían estar en paz, en tranquilidad. Ahí no llegaban los judíos, esos judíos que andaban persiguiéndolos. Ahí no llegaban los fariseos, ahí no llegaban tampoco los gentiles curioseando. Jesús destaca este momento y es un momento especial que Él quiere tener con los suyos para darles la lección de las lecciones. Así de importante fue el momento como es este momento para usted y lo es para mí. Cesarea de Filipo está a unos 40 kilómetros de Judea aproximadamente. Fue establecida esta ciudad por Herodes Felipe y le llamó Cesarea en nombre de César, y para que no se confundiera con la otra Cesarea que estaba a la orilla del mar Mediterráneo, le puso Cesarea de Filipo. ¿Ok? Así honraba al César, pero quedaba también su nombre ahí implícito. Esta era la región a la que Jesús quiso llevar a sus discípulos. Aquí podía tener un tiempo de intimidad. Aquí podía tener unas condiciones de intimidad que no las tenía en el pueblo, que no las tenía junto a la vorágine que había ahí a las orillas del Jordán. Como cuando usted quiere hablar algo de suma importancia con alguien y escoge el momento, escoge el lugar y las condiciones donde la atención esté concentrada. Este es el momento en el que Jesús tiene a sus discípulos. El lugar y el momento era adecuado para la mayor de las confesiones mesiánicas que nosotros vamos a encontrar en la Escritura. Este es el lugar donde se iba a mencionar la verdad fundamental por la cual la iglesia existe hoy. Así que, hermanos, pido que usted también asista a este momento con Cristo con la mayor atención posible. Y Jesús, preparando el corazón de ellos, les hace una pregunta en la que Él quiere conocer, o que ellos más bien le indiquen a Jesús cuáles son algunas de las opiniones acerca de Jesús. Mire cómo lo pregunta. Preguntó a sus discípulos, dice el verso 13, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús usó una identificación para sí mismo. Vean que no pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dicen los hombres de mí? Sino que dice: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este fue el nombre que usó casi exclusivamente Jesús para sí mismo. Solamente vemos en Hechos capítulo 7, verso 56, a Esteban usando este nombre para Jesús cuando estuvo a punto de ser apedreado. Vio a los cielos y miró al Hijo del Hombre. Pero también es el nombre que usó Juan cuando en la revelación de Apocalipsis él puede ver al Hijo del Hombre, capítulo 1, verso 14. Y después de ahí, solo Jesús usó este nombre para él. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esto genera un indicio interesante. Esto genera que se identifique a Jesús con este título. Pero para los judíos, la frase Hijo de Hombre tenía un significado muy importante. Y recuerde que los discípulos eran judíos.
Primero que nada, identificaba a Jesús en su humanidad, hijo de hombre. Lo identificaba como humano, como aquel que vino a nacer en el tiempo oportuno, Gálatas 4:4, venido el tiempo perfecto, vino Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Un hombre en todo el sentido de la palabra, nacido de mujer, quien padeció lo mismo que usted y yo padecemos cuando pasamos por esta humanidad, con excepción de que él no pecó. Pero incluso murió como cualquier otro hombre. Fue expuesto en condición humana. Y eso es lo primero que nos enseña. El título que Jesús está utilizando ya empieza a dar una inducción para que ellos pudieran concentrarse. Lo segundo es que el título hijo de hombre significaba para el judío aquel que iba a resucitar y aquel que iba a venir a reinar. Daniel capítulo 7 y en el versículo 13 y 14, cuando Daniel está viendo los diferentes reinos del mundo que se suceden unos a otros, de pronto dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio eterno que nunca pasará. Y su reino es un reino que no será destruido. De la sucesión de reinos que nosotros conocemos en la historia de la humanidad, hay uno que no será destruido, que no será sucedido por otro reino posterior. Es el reino del Hijo del Hombre. Esto lo tenían claro los judíos. Y para ellos la frase hijo de hombre significaba uno que es un hombre completo, pero también es uno que viene a reinar con un reino eterno. Y también implicaba para ellos que Jesús era la cabeza de la humanidad, es decir, el hombre por excelencia, el hombre completo, el hombre en su mayor expresión, en la expresión más gloriosa de un hombre. Eso es Jesús. Con este título ya él estaba dando alguna idea de lo que esperaba encontrar en aquellas respuestas de la gente. Y claro, la gente tiene la opinión más elevada posible de Cristo. Fíjese qué opiniones tenían de Cristo. No es la opinión de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los herodianos, que llegaron incluso a decir que era hijo de Belcebú. Esa era la opinión de los religiosos de la época. No, Jesús pregunta por la gente común, por la gente que no ostenta cargos. ¿Quién creen que es Jesús? Él indaga por la opinión que la gente tiene. Los discípulos tenían más relación con la gente, tenían más acceso con la gente. La gente alcanzaba más a los discípulos que propiamente a Cristo. Entonces ellos tenían que saber qué opinaban acerca de Él. ¿De quién era Él? Y la gente tenía diversas opiniones de Jesús. Y así pasa. La gente tiene las opiniones de Jesús, ¿sabe cómo? A partir de su propio lente. Algo así como que para la gente Jesús es dependiendo del cristal con que se mire. Usted le pregunta a la gente cuál es la opinión que tiene acerca de Jesús y siempre va a tener una opinión a partir de su propia experiencia. ¿Cómo lo concibe? La información de la gente siempre está predispuesta, o la opinión acerca de Jesús siempre está predispuesta por las experiencias personales y por otras tantas influencias. Sin embargo, es notable que las opiniones que dan de Cristo acá son opiniones muy elevadas. Vamos, unos decían, es que Jesús es Juan el Bautista. Eso lo creía Herodes. Capítulo 14 de Mateo, verso 2. Herodes creía que Jesús era Juan que había resucitado. Oiga, pero déjeme decirle, comparar a un hombre con Juan el Bautista
es algo muy elevado. Jesús dijo que Juan el Bautista había sido el más grande de todos los profetas. No lo estaban comparando con cualquiera. Estaban creyendo que era el más alto profeta que había existido. Juan el Bautista tenía la misión de ser el precursor del Mesías prometido. Y aquí lo están identificando como Juan el Bautista. ¿Qué opinión más elevada tenían de Jesús? Mire, otros creían que era Elías. Elías había sido nombrado como aquel que iba a venir antes de que viniera el Mesías. Y Elías era uno de los profetas de más alta estima para el pueblo judío. Se había dicho que iba a venir antes que el Mesías. Eso se dice en Isaías 61:2, se dice en Malaquías 4:5. Y la predicación de Jesús y sus milagros eran comparables con el profeta Elías. Y algunos fueron más allá y dijeron, bueno, es Jeremías. Ve lo que dice ahí. ¿Ok? Otros, verso 14, pero otros, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Sabe? Jeremías era otro profeta de la mayor estima, la más alta estima entre los profetas judíos. Jeremías era el predicador que anunciaba el juicio de Dios por la desobediencia del pueblo. Y Jesús andaba anunciando eso. Arrepentíos, porque ya el reino de los cielos está cerca. Y su voz, y su mensaje, y su autoridad era comparable con la autoridad que tenía Jeremías. Sin embargo, ninguna de estas opiniones, aunque mostraban una alta estima de Jesús, ninguna de estas opiniones correspondían con la verdad. Ninguna. Jesús no era un profeta anunciador del Mesías. Jesús no era un profeta anunciador de juicios. Jesús es el Mesías. Y Jesús es el juicio de Dios sobre la humanidad. Él mismo era el mensaje del Evangelio. Bienaventurados todos los que creen en Jesús y malditos todos aquellos que no creen en Él. ¿Sabe? Hoy en día usted le pregunta a la gente acerca de Jesús, a la gente común, y casi todos tienen un alto concepto de Jesús. Algunos como un buen hombre, algunos como un hombre de grandes poderes, un hombre fuera de lo normal, un hombre altamente moral, un hombre del que nunca se pudo encontrar una tacha en ninguna cosa. Y aún la gente que no cree en Jesús respeta a Jesús hasta cierto punto. Tienen todos un alto concepto, pero no tienen el concepto correcto, no saben quién es Jesús. Y estos hombres estos discípulos han logrado recoger algunas de las opiniones. Voy a mi segundo punto, la opinión personal sobre la identidad de Cristo. El primer examen era una prueba, era una preparación para el examen de fondo. Aquí, hermanos, estoy en el punto neurálgico no solo de este texto, sino de todo el Evangelio. Y no estoy yo porque me quiero ubicar, es porque el Señor nos lleva ahí. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta pregunta es una pregunta trascendental, fundamental. Esta pregunta, fíjese que está variada de la pregunta original.
Jesús aquí no les dice, ¿y ustedes quién cree que es el Hijo del Hombre? No. Aquí hay un círculo de intimidad. Aquí Él no está hablando por lo que digan los demás o por terceras personas. Él está hablando con su círculo íntimo, con los suyos. Y Él les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Evidentemente nadie nos ha descrito más allá de eso, pero yo pudiera decir que Él estaba presuntamente sentado quizás allí en la hierba y los tenía de frente y los estaba viendo cara a cara y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Si estuviéramos con esa oportunidad, podríamos pensar hoy todos que estamos trasladados a Cesarea de Filipo y estamos sentados frente a Jesús y Jesús está volviendo y te está preguntando a ti directamente, viéndote a los ojos y te está diciendo, ¿quién dices tú que soy yo? No lo que dicen los demás. Ya Jesús sabiamente descargó lo que los demás decían para que quedara la opinión de ellos. La opinión sin mezcla alguna. Si tú tuvieras que responderle a Jesús, no lo hagas con fuerte voz, pero ¿qué le responderías? ¿Quién es Jesús? No para escribir un libro, un ensayo, sino para hablar directamente con Él. Él te pregunta, ¿quién soy yo? En esta pregunta Jesús busca que ellos vayan al fondo de su corazón, vayan al interior de ellos y rebusquen ellos mismos. No que adopten opiniones de afuera, porque ya me dieron las opiniones de afuera. Ahora vamos al interior, al corazón, a lo profundo. Exige que ellos tengan que reflexionar por sí mismos y de verdad inquirir a lo interno. Mire, para responder esta pregunta ellos tenían que meditar. Ellos habían tenido intimidad con Cristo, ellos habían podido recibir mayor conocimiento de parte de Cristo, habían tenido la experiencia de caminar con Él, de comer con Él, de dormir en el mismo lugar donde Él dormía. Ellos habían escuchado de primera mano todas sus enseñanzas, lo habían visto hacer todos los milagros que Él había hecho. Ahora les correspondía a ellos responder, ¿quién es Cristo? Ellos tenían por obligación que tener una mejor identificación de Jesús que los demás, porque vivían con Él, andaban con Él, comían con Él. Debían ser claros, no debían vacilar. Ellos no tenían que estar pensando si entre Juan el Bautista o Elías, o tal vez podía ser Jeremías. Ellos que tenían que tener completa claridad. Y resulta que esto es tan importante que la respuesta correcta a esta pregunta es lo que mantiene la iglesia del Señor Jesucristo el día de hoy. La respuesta a esta pregunta llega a ser la base fundamental del cristianismo. Si esta pregunta usted la responde de la manera correcta, usted está fundamentado en el cristianismo del Señor Jesús. Es crucial que la pregunta que esa tarde se hizo para ellos hoy sea una pregunta de gran consideración para nosotros en esta mañana. Es altamente conveniente y oportuno que hoy hagamos esta evaluación personal. Esta pregunta debe hacerse con frecuencia para que conozca usted cuál es su estado espiritual. Siempre la pregunta que califica todo lo demás es ¿quién es Jesús? No quién es usted, no cómo está viviendo usted, no qué alcanza usted, ¿quién es Jesús? Es la pregunta correcta. Y lo que usted responda en ese momento
va a reflejar cuál es su estado espiritual. Todos estamos sujetos a esta pregunta. Si crees que Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido, y eso se observará en tu diario vivir, eso se reflejará, eso se observará en todo momento. Si esa es tu convicción, tú perteneces a una iglesia que es indestructible y ni aun las puertas del Hades va a poder prevalecer contra tu propia vida. Si tú no crees que Cristo sea el Hijo del Dios viviente, eso se reflejará en tu diario vivir, en tu vida mediocre, se va a reflejar que no crees en esta verdad, se va a reflejar que no conoces a Cristo, se va a conocer por tu forma de vivir, por tu comportamiento. Vamos al tercer punto. La respuesta correcta es una confesión del cielo. Verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La centralidad e importancia de lo que comunica este texto a la vida cristiana no es posible medirla. Los efectos de esta respuesta se mantienen hasta la eternidad. La divina confesión es otorgada a Pedro como un vocero de los discípulos del Señor, pero la afirmación del Señor Jesucristo de esta verdad nos dice que no fue producida por Pedro, sino que fue el mismo Padre Celestial que está hablando en ese momento por boca de Pedro. Esta es la base de la iglesia para toda la eternidad. Quiero leerlo con detenimiento. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, no se ocupa todo un discurso teológico lleno de una cantidad de citas bíblicas para decir esta verdad. No se ocupa de un enorme conocimiento en teología. Es una verdad sencilla. Es una verdad que se resume en dos pequeñas frases. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa verdad es el fundamento de la iglesia. Quiero que dimensione, porque estoy seguro que no lo ha dimensionado. La iglesia existe con fundamento en esta verdad. Y permanecerá en esta verdad. Por eso es que es tan importante y tan crucial que comprendamos. En la respuesta de Pedro, lo primero que vemos es una confesión sobre el mesianismo de Cristo. Cuando él dice: Tú eres el Cristo, en hebreo se utilizaba una palabra que nosotros traducimos como el ungido, o también es una palabra equivalente al Mesías. Antes cantábamos de Jesús, el Mesías. Él es el Cristo, Él es el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento se utilizaba la frase el ungido de Dios para aquellas personas que eran apartadas por Dios para una labor específica, para un propósito específico. Dentro de ellos se le decía ungidos a los sacerdotes, se le decía ungidos a los reyes, y a algunos profetas se les denominaba el ungido del Señor. Y simbólicamente se utilizaba el aceite santificado del altar para rociar sobre la cabeza de esa persona. En ese sentido, hubo muchos ungidos. Mire, por ejemplo, Samuel, un ungido del Señor. ¿Ve?
David, un ungido del Señor. Saúl, un ungido del Señor. ¿Y Aarón qué me dice? El aceite desciende hasta sus barbas, un ungido del Señor. ¿Ve? Los pastores que son puestos por el Señor en las iglesias son los ungidos del Señor. Hace un poco tiempo falleció un ungido del Señor, R.C. Sproul. Y así vamos encontrando cómo hay ungidos del Señor. Pero no es lo mismo mencionar a alguien como un ungido del Señor a mencionar el ungido del Señor. ¿Entiende la diferencia? Espero que entienda la diferencia. Este es el ungido del Señor. No un ungido, sino el ungido del Señor. Él es el que fue señalado y marcado por Dios para la mayor obra que podía realizarse en esta tierra. Él es el Mesías, el Cristo, el señalado por Dios. Es un servicio exclusivo para el Señor. Está en singular, en el original, y son de las pocas oportunidades que pasa, aparece el artículo determinado o definido. El Cristo, el ungido del Señor, el Mesías del Señor. Este es aquel contra quien consultan unidos los reyes y príncipes de la tierra. Salmo capítulo 2, verso 2. Es contra este ungido del Señor. Pero mire, no solamente esto nos habla de su oficio, sino que además Pedro dice algo más. Este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios que es viviente. El Hijo del único Dios viviente. Del único Dios vivo y verdadero. Este es el Hijo del Dios viviente. Esto denota una relación y un carácter. Él está relacionado con Dios, que es la misma esencia de Dios, pero además es el mismo carácter de Dios. ¿Te acuerdas de Hebreos capítulo 1, verso 3? Recordando acerca de Jesús, dice, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el Hijo de Dios. Y todavía Felipe le hace una petición y le dice, Señor, muéstranos al Padre. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14, 9. Cuando le dice, el Hijo del Dios viviente, está diciendo, tú eres el mismo Dios viviente. Amados hermanos, estoy seguro que no hemos alcanzado a comprender la importancia y la trascendencia de esta declaración. Llamar a Jesús el Cristo y llamar a Jesús el Hijo del Dios viviente es la base de la iglesia. Es el fundamento de la iglesia. ¿Cuáles son las implicaciones de lo que acaba de responder Pedro? Lo importante de estas implicaciones es para su vida y para mi vida. Entender que en Jesús nosotros encontramos el Cordero de Dios, el que fue determinado y señalado por Dios para que viniese a entregar su vida para el perdón de pecados, amados hermanos. Eso es fundamental, es básico, es algo que tienes que estar recordando continuamente, es algo que tienes que tener como certeza. Hace unos minutos decíamos que si vamos a adoptar un concepto para la vida, ese concepto se llama, ¿qué dijimos? Arrepentimiento. Voy a tener que volver a la clase la otra semana. ¿Por qué necesitamos arrepentimiento? Porque recuerde nuestra condición, somos pecadores.
Necesitamos la salvación. Y la única salvación provista por Dios está en Cristo, el ungido de Dios. Tienes que entender que es en Él que hay salvación y solamente en Él, únicamente en Él. Y esa salvación la necesitas en todo momento. Porque en todo momento estamos pisando esta tierra llena de pecado y nuestros pies se vuelven a ensuciar. Estás endemoniado. Quien no está yendo continuamente a la fuente de la vida eterna, hay que dudar muy bien si algún día conoce dónde estaba la vida eterna. Porque el agua que Jesús nos dará brotará dentro de nosotros para vida eterna. Debes de entender que tu cita continua es con el ungido del Señor. Es tu urgencia. Y además debes de comprender la implicación del hecho de que Jesús es el mismo Dios. En Él tienes participación con la Divina Trinidad. Es estando en Cristo y solo estando en Cristo que tienes la naturaleza divina en ti mismo. Es que tienes la habitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a habitar. Viene a ser tabernáculo en medio de todos aquellos que están en Cristo. Viene a infundir la vida nueva. Si no tienes claro que Jesús es el Hijo de Dios, no tienes claro ni siquiera de qué se trata la vida eterna. No has comprendido de qué se trata todavía. Cuando participamos de los elementos, ¿qué están reflejándose ahí para ti? ¿De qué se trata eso? Amados hermanos, esto es fundamental, es central. Pueden quedarse sin conocer otras cosas, pero esto debe estar claro en la vida de todos y cada uno de nosotros. Es sobre esta base que nosotros podremos descansar esta noche y ir a dormir. Si esta base no está, qué temor, qué miedo, qué terror irse a acostar. No sabes si vas a tener algún grado de conciencia más para poder acudir al Salvador. No se trata de una alta opinión de Cristo. Se trata de la correcta y única y verdadera identidad de Cristo, la que tienes que tener. Aquí algunos tienen algunas opiniones, pero ninguna de ellas se acerca a la verdad. Él no era un profeta que anunciaba al Mesías, Él era el Mesías prometido. Él es el Hijo del Dios viviente. Y miren lo que Jesús de inmediato interviene antes de que Pedro pudiera pensar otra cosa o siquiera pudiera desviarse respecto a lo que acaba de decir. Jesús dice en el verso 17: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús afirmó que lo que Pedro había dicho es cierto. Los fariseos decían que él venía de los demonios. La gente común pensaba que era uno u otro profeta. Pero lo que acaba de afirmarse es la correcta identidad de Cristo. Jesús lo afirmó. Y no solo lo afirmó, vemos más adelante que dice que esa afirmación, esa realidad, esa certeza que se acaba de mencionar es sobre la cual se va a fundar la iglesia del Señor Jesucristo. Primero, el Señor le llama bienaventurado a Pedro. ¿Vieron? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Ay, ya comenzamos con confusiones. ¿Por qué le dice Simón, hijo de Jonás? Porque Pedro había dicho, tú eres Jesús, hijo de Dios. Entonces el otro está simplemente haciendo una identificación. Tal como Pedro identificó a Jesús, hijo de, él identifica a Pedro, hijo de también. No nos confundamos, no saquemos las cosas de contexto. Lo primero que le dice es, bienaventurado eres. Pues esta claridad respecto a quién es Cristo el Jesús no está originada en el hombre.
Pues esto que acabas de decir, esta identificación tan clara acerca de quién soy yo, no la alcanzaste en tu humanidad ni la recibiste de ningún otro ser humano. Fue mi Padre que está en los cielos quien te lo dio. Y a usted y a mí nos pasa exactamente igual. Podemos pasar 40, 50 o 70 años leyendo la Biblia, escuchando sermones, estudiando a profundidad el texto bíblico, leyendo miles de comentarios, que jamás vamos a llegar a comprender que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a no ser que el Padre que está en los cielos lo quiera revelar. Nadie viene a Jesús si no es enviado por el Padre Celestial. Bienaventurado eres, Simón, porque la revelación que acabas de tener, no es posible que ningún hombre le alcance en esta tierra, ni todos los hombres juntos. Eso fue una revelación del cielo. Siéntete dichoso, bienaventurado. Amado hermano, si usted ha llegado a comprender que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que Él es el Mesías prometido, déjeme decirle que eso fue una revelación del Padre Celestial. Siéntete bienaventurado, porque eres bienaventurado. Estoy seguro que conoces personas que no tienen esa revelación, pero si tú la tienes, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne y sangre, sino el Padre que está en los cielos. Qué tremendo, ¿no le parece? ¿Y por qué el Padre que está en los cielos? ¿Qué no te acuerdas lo que ocurrió cuando Jesús fue ungido en su tiempo de bautismo? Mi hijo, como Él lo acaba de hacer. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Qué tremendo. La única manera que una persona pueda llamar a Jesús Hijo de Dios es por la revelación del Padre, que ya lo dijo, que es el único que lo sabe y que es el único que lo revela a los hombres. Eso no lo revela ni carne ni sangre. Hoy ocurre exactamente igual. Amados hermanos, yo quiero cerrar mi predicación de esta manera. Tú confiesas a Jesús como el Hijo de Dios solo por revelación del Padre. Solamente por eso. Vemos una Trinidad preciosa. Vemos al Hijo puesto enfrente, el Padre señalándolo y el Espíritu Santo revelándolo a la humanidad. Si no lo conoces de esa manera, puede que tengas una alta opinión de Él, sí, y muy respetable, pero no es la verdad. No lo conoces como deberías conocerlo. Solo los que están en el círculo íntimo de Jesús, de verdad saben quién es Él. Te pregunto, ¿estás en el círculo íntimo de Jesús? ¿Sabe? Llevaban 2 años y medio aproximadamente de estar con Él, para que después de 2 años y medio en la Universidad de Cristo Jesús, Él les pudiera hacer el examen final y ellos pudieran responder correctamente. Fueron suficientes 2 años y medio para que estos hombres dejaran de ser hombres y de ser influidos por los demás hombres, para que limpio todo concepto pudiera venir la revelación del Padre Eterno y ellos pudieran saber quién es Cristo. Te pregunto, ¿tú sabes quién es Cristo el Señor? ¿Estás en ese círculo íntimo en el cual Jesús de frente te pregunta, dime, ¿quién soy yo? Si tu respuesta fue una revelación del Espíritu Santo de Dios a tu vida, a tu corazón, dichoso, dichosa eres. Esa verdad es una verdad eterna. Agradece al Padre, glorifícalo porque no lo alcanzaste tú por tu habilidad mental,
Si no sabes todavía y no puedes tener la certeza de quién es Cristo, o lo puedes decir simplemente por repetir, quiero llamarte a que vengas al círculo íntimo del Señor Jesús, pidas, ruegues por tu vida, para que Él te acepte, para que Él te reciba, para que Él te deje entrar, para que Él te transforme, para que Él te cambie. Él tiene aún el día de hoy un ministerio entre ungidos de la tierra para que sigamos presentando el mensaje del Evangelio y para que tú lo puedas escuchar y para que tú puedas venir a la intimidad, a la comunión con Él y conocerle tal como Él es. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y medita en unos momentos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo?